El baile de los ángeles, de Nalini Singh. Un cuento del gremio de los cazadores. Capítulo 8. Galen restregó su nariz donde la había besado, la piel tan sensible que la caliente respiración le hacía encoger los dedos de los pies. Una fracción de segundos más tarde, el placer y el poder de él fueron sustituidos por una sacudida de aire, cuando Galen se apartó de ella y recuperó su espada con un único y salvaje movimiento. Intentando tranquilizar su respiración jadeante, Jessamine miró su posición lista para la batalla, pero no vio nada. Un instante más tarde, sonó un paso sobre el camino de entrada, seguido por un toque en la puerta. «Espera», dijo Galen, cuando ella se levantó. «Puede que sea una trampa». El instante se había ido, moviéndose con depredador amenazante, para dar la bienvenida a un visitante que podría tener intenciones de herirla. De pie, buscó una posible arma para lanzarla si lo necesitaba, y se había decidido por una pequeña estatuilla cuando oyó los sonidos de voces masculinas conversando. Reconociendo la segunda voz, volvió a poner la estatuilla en su sitio y entró en el recibidor. «¿Rafael?» El arcángel, con sus ojos de un imposible azul y el cabello de seda a medianoche, era pura belleza masculina. Junto a él, Galen era todo duro, bordes afilados, un guerrero que no había sido perdido ni un poco de su crudo poder, junto a la fortaleza de Rafael. Él observaba con ojos fríos mientras el arcángel se adelantaba para tomar las manos que ella le tendió. «¿Te ha cuidado bien mi gente, Jessamine?» «Siempre». Alzándose le rozó la mejilla con un beso, pero la preocupación la hizo preguntar. «¿Qué haces aquí?» Alexander era totalmente capaz de usar la ausencia de Rafael para entrar en su nuevo y salvaje territorio. Alex, como Ilium llama al famoso Alexander, una chispa de humor. Actualmente está recluido con su concubina favorita, y por lo visto no tiene prisa por salir de su palacio. Me advirtieron si él y su ejército parece prepararse para moverse. Algo sobre el informe sobre Alexander hizo que le llamara la atención, como una cuerda del arpa dañada, pero no entendía por qué, dejando de lado de la idea por ahora cuando estaba tan frustradamente fuera de su alcance. Soltó las manos de Rafael. «Estoy contenta con tu visita. Ven, cuéntame acerca de tus tierras». Mientras se sentaban y hablaban, Galen se quedó de pie vigilando la puerta. Ni por mirada ni por palabra traicionó al arcángel lo que él y Jessamine estaban convirtiéndose el uno al otro. Y una semilla de duda creció en su mente. Su reticencia podría nacer de un buen número de razones, incluyendo el hecho de que Rafael estaba ciertamente allí para evaluar el nombre que sería su maestro de armas. Pero ella siguió dándole vueltas a una única, horrible y dolorosa conclusión. Vergüenza. Puede que la hubiera llevado volando, pero eso podría explicar como un regalo por pena. No había hecho nada en público, quisiera que la gente hablara, que los viera como una pareja. Y fue una perspectiva fea cuando lo consideró sin las vendas de las esperanzas. Su ala deformada, su figura delgada como un palo, unidos al poder primario y la cruda masculinidad de Galen. No, pensó, no. Más que enfadado consigo misma, tenía que detener aquello. Galen no se merecía ser manchado por tales sospechas inducidas por el miedo. Él jamás le había mentido, ni siquiera sobre su mal genio. Quiso reír por el mareo que le entró de puro alivio, prometiéndose que compensaría al bárbaro. Galen observó en silencio, mientras Rafael deseaba buenas noches a Jessamine antes de asentir hacia Galen y alzar a las estrellas que brillaban contra un cielo nocturno tan puro, que parecía ébano. Galen comprendió las órdenes silenciosas. Un maestro de armas tenía bastante poder e influencia en la corte de un arcángel, y Rafael le daría la posición a alguien a quien confiara a todos los niveles. Mañana Galen sería sometido a juicio. No sentía nerviosismo, conocía su propia fuerza, sabía que no fallaría, y sabía que cambio él jugaría a Rafael, porque aquel era el hombre con quien levantaría su espada durante los siglos venideros, tal vez hasta el fin de su vida inmortal. No era una elección que un guerrero tomara a la ligera. La mirada de Jessamine siguió al arcángel hasta que sus alas desaparecieron más allá de las montañas,
y Galen casi pudo sentir el filo de su hombre. La enfadada que ella no le pidiera lo que necesitaba, pero atemperó su respuesta. Le llevaría tiempo que ella comprendiera que le llevaría volando a cualquier sitio que quisiera ir, tanto si intercambiaban duras palabras como si eran tiernas. Alargó la mano. Ven. Ella dudó, reacio a dejar pasar nada en lo que se refería a aquella compleja y encantadora mujer que era un misterio que le atraía. Cerró la distancia entre ellos. ¿Todavía no me has perdonado por mi rabia? Te disculpaste. La risa tiraba de unos labios que él quería chupar y morder, pero ella no fue a sus brazos. Entonces, ¿qué? ¿No soy el más sensible de los hombres? Una debilidad que había comprendido hacía mucho. Así que debe ser clara. Los ojos de ella se agrandaron. ¿Siempre eres tan directo? No. Podía jugar a jueguecitos. Al fin y al cabo había crecido en la corte de un arcángel. Pero no me gustan los juegos y prefiero no jugarlos contigo. Estirando la mano, Yesamí la extendió sobre su corazón. El toque fue directo a su miembro. Tienes arte para destruir mis fundamentos. Acarició con sus dedos el cuerpo de él con exquisita concentración, las pestañas oscureciéndole sus expresivos ojos. Ella se acercó lo suficiente para que sus cuerpos se alinearan. Su rígida polla empujaba, exigente, hacia la curva del abdomen de ella. Galen. Yesamí. Cuando ella no rompió el íntimo contacto, acarrocándose todavía más, él llevó los dedos hasta su cuello queriendo empujarla, urgirla o poner su boca sobre su piel. Me estás seduciendo para salirte con la tuya. Una risa ronca. Es bastante agradable. Otra caricia. Creo que deberías tener malos pensamientos más a menudo. Comprendiendo que estaba perdido, Galen decidió una estrategia de retirada por aquella noche. De acuerdo. Guárdate tus secretos, Yesamí, mía. Cambiando su agarre sin avisar, la tomó entre sus brazos. ¡Galen! 3 poderes aleteos y estuvieron en el aire, los brazos de Yesamí apretados alrededor de su cuello, su cuerpo incrustado en su pecho. No puedes engañarme para volar cada vez, dijo, pero se estaba riendo. Siempre te llevaré a volar, sin importar lo que suceda. Ella, en vez de responder, le acarició el cuello con la nariz. Su caricia era bienvenida. Su modo de evitar responder a su declaración, no, pero aquella noche era demasiado hermosa para perderla con discusiones, así que la llevó a recorrer la brillante superficie del refugio hacia el este. Y mientras surcaba las corrientes de aire con su ligero peso entre los brazos, lo que sintió fue algo que no podía nombrar sencillamente. Estaba allí. Un conocimiento sereno y profundo, una sensación de inexorable corrección. Fue mucho más tarde, cuando tomó tierra sobre un promontorio que tenía vistas a todo el refugio. Las luces en los hogares eran como miles de luciérnagas en la oscuridad. La mayoría de los residentes todavía estaban despiertos. Este es mi sitio favorito, dijo, tomando posición detrás de ella y rodeándole los hombros con los brazos. Sus alas eran suaves y cálidas entre ellos, las plumas de seda contra su piel. Continuó sosteniéndola con un brazo y usó el otro para acariciarle la línea torcida del ala, que jamás se había formado correctamente. La sintió tensarse. Una vez perdí mi pierna, le dijo sin romper el contacto. Era joven. Tardó 1 año en crecerme. Lo mismo podía volver a suceder en una batalla. ¿Me repudiarías? La tensión en ella no cedió. No es lo mismo, Galen. Un tipo de dolor crudo sonaba en sus palabras. La eternidad es mucho más tiempo para vivir roto y mal formado. Él no la insultó desestimando el dolor que le había forjado. Muchos habrían escogido dormir. Décadas, siglos, incluso milenios podrían pasar mientras un ángel dormía. Pero escogí vivir. No soy tan valiente, susurró. No quería dar a los que me compadecían la satisfacción de verme rendirme a la vida. Girándose entre sus brazos, le rodeó la cintura con los suyos, apretando la mejilla contra su pecho. No quería ser vista como débil.
Colocó una mano en su nuca, bajó la cálida caída de su cabello, la otra en la parte baja de su espalda, e inclinó la cabeza para hablarle con los labios rozándole la oreja. Muchos jóvenes guerreros han ido a la batalla con la misma motivación. No hay vergüenza en un temor que te empuje a seguir. Abrió más su posición para poder apretarla contra sí y pensó que, quizá, ella le había mostrado una parte secreta de sí. Yo fui, dijo, revelando lo mismo en él, uno de esos jóvenes guerreros. Tanae siempre había sido inconmovible en su valor, y Galen jamás quiso avergonzarla. Mi madre me miró con disgusto cuando la sangre, las vísceras y el horror de mi primera batalla me hicieron vaciar el estómago, y no supe cómo decirle que jamás había probado el verdadero miedo hasta aquel momento. En vez de eso aprendí a ser más duro, mejor, más fuerte. ¿Tu madre? Suena a capataz duro. Era una afirmación vacilante. Es una guerrera. Galen no tenía otras palabras porque las palabras que había dicho ya describían el alma de Tanae. Fue la mano de Yesamí, y la que le acarició ahora su toque tierno y cuidadoso sobre su ala, y se maravilló al comprender que ella estaba intentando consolarlo. Fue una sensación extraña. Nadie le había abrazado después de que lo rugiera a los mariposillas, resuelto a convertirse en algo duro. Yesamín probablemente no llevaría bien que le rugiera, así que soportaría la amable caricia. Yesamí. Cerrando el puño en su cabello, tiró su cabeza hacia atrás. Ahora voy a besarte. Mientras las estrellas parpadeaban sobre su cabeza, heladas gemas iluminadas con fuego frío, él tomó su boca como había querido desde el principio, exigió entrada y ella se abrió para él. La suavidad de ella era suya para saquearla, a misterio. A eso sabía Yesamí, dulce y oscuro y con profundidades que a un hombre le llevaría toda una vida inmortal a explorar. Agarrando su barbilla, con la mano que tenía libre, la colocó justo como le gustaba y entonces la devoró. Hubo un pequeño empuje, un toque de dientes. Escuchando, Galen le dio un instante escasos minutos para respirar antes de que saqueara de nuevo su boca. La sensualidad de Yesamí era un fuego que ardía deliciosamente lento y que le hizo clavarle las uñas en la nuca. La lengua acarició la de él con carnal curiosidad. Él gimió y cambió el ángulo de su cuerpo, extendiendo sus alas para bloquear la vista del refugio, mientras acunaba suavemente la curva de su trasero y la levantaba para mecerla contra el duro borde de su necesidad. Galen, dijo sin aliento. Él no movía demasiado rápido, pero cuando restregó los labios sobre los suyos, lamiendo con su lengua para probarlo, se habría necesitado a un hombre más fuerte que Galen para resistirse a ella. Galen no se sorprendió a ver a Rafael en la sala de práctica la mañana siguiente, desnudo, excepto por un pantalón de pernera ancha sostenido por un cinturón de tela gruesa atado a un lado. Le recordaba a Galen el traje que llevaban los hombres de Li Yuan cuando en ocasiones había ido a entrenar con Titus. Los arcángeles mantenían una relación relativamente cordial en este siglo. Él llevaba aquel día unos pantalones de una tela resistente, marrones, junto con sus gastadas botas favoritas, su espada en su posición habitual a lo largo de su espina dorsal. Ahora se quitó las botas y la espada. ¿Vas a ejecutarme si te clavo al suelo? Los labios de Rafael se curvaron ante tal pregunta práctica. No soy Uram, Galen. Supongo que soy más como Titus en esto. Quiero hombres que no tengan demasiado miedo de decir la verdad. Galen se le imaginó, por eso estaba allí. Mano a mano, sin armas. De acuerdo. Un susurro azul parpadeó en la periferia de la visión de Galen, cuando entró Ilium, extendiendo sus alas para volar y ponerse en una viga. Dimitri ya no estaba en el refugio. Galen comprendió que se había ido para proteger el territorio de Rafael, mientras el arcángel estaba allí. Jason también había desaparecido, habiendo dejado un mensaje para Galen sobre a qué guerreros se podía confiar la seguridad de Yesamí. Importante como era ella para él, Galen no habría puesto fe ni siquiera en los astutos consejos de Jason, si no fuera porque él ya se había decidido por la mitad de los hombres y las mujeres de la lista.
así que los permitió vigilar mientras él se encargaba de sus tareas. ¿Sí? Rafael asintió. Se encontraban a mitad de la sala dos hombres con estilos de lucha completamente diferentes. Galen era un astillado de fuerza que tenía la gracia suficiente para sorprender a sus oponentes, mientras que Rafael era pura elegancia leal. A diferencia de cuando luchaba con adversarios inexpertos, Galen usaba sus alas también, y lo hizo Rafael. Se necesitaba una fuerza increíble para lograr un corto despegue en vertical sin exponer partes vulnerables del cuerpo, pero Galen había aprendido a hacerlo a base de práctica constante e inmisericordia. Rafael, mientras tanto, parecía hacerlo instintivamente. El respeto por el arcángel aumentó más cuando Rafael casi lo derribó. Se retorció para bloquear un golpe y recalculó su ataque. El arcángel tenía la suficiente sangre fría para hacer estrategias. Era lo suficientemente guerrero para obtener placer de la danza. Galen tuvo el repentino pensamiento de que si aquel era el verdadero Rafael, bajo la capa de satisfacción civilizada, entonces no solo trabajaría para el arcángel, le serviría. Lanzando al arcángel al suelo, fue a clavarlo, pero Rafael ya se había ido. Sabiendo, rodando y levantando para ir a por la espada de Galen, solo que Galen se estaba retorciendo para enfrentarse al ataque, levantando los brazos para detenerlo, codos y bíceps bloqueados. ¡Empate!, gritó Ilium. La diversión daba color a la expresión de Rafael, aunque continuó manteniendo la tensa posición. Ya estaría de acuerdo, asintió. Galen dio un paso atrás a la vez que el arcángel. Bien jugado. Eres mejor de lo que la gente de Titus me dejó creer. Un brillo en el infinito azul. Creo que esperan que regreses a su corte. Ya he hecho mi elección. Empezó a enfriarse, consciente de que Rafael hacía lo mismo junto a él. Si no hay sitio para mí aquí, no es a la corte de Titus a donde iría. Entonces, ¿a dónde? Galen consideró sus opciones. No hay muchos a los que escogería para levantar mi espada, todavía menos lo suficientemente fuertes para no considerarme una amenaza. Él ya encabezaría la lista. El arcángel era más viejo que Rafael, pero no se había perdido en la crueldad del poder engendrado en tantos años. De todos modos, ella tiene un maestro de armas en el que confía y al que respeta. Tienes potencial para gobernar sobre un amplio territorio de un arcángel, dijo Rafael, recolocando sus alas mientras se detenía. ¿Por qué no pedir a la cátedra un cambio de estatus? Galen también se detuvo. Soy un maestro de armas. Era lo que su sangre canturreaba. Tomando un conjunto de cuchillos para lanzar, Rafael se los dio a Galen antes de tomar un conjunto para sí mismo. Cuando levantó la ceja, Galen sonrió y miró arriba. Veamos lo rápido que eres en realidad, Campanilla. ¿Campanilla? El arcángel se rió cuando Ilium maldijo para tomar posición y luego el primero de los cuchillos voló de su mano. 20 cuchillos más tarde, 10 cada uno. Ilium sonreía desde su posición más alta. Oh, vaya, habéis fallado los dos. Falsa decepción, embelecida con suspiros teatrales. Pobrecitos míos. En caso de que te hayas olvidado, soy un arcángel, le recordó Rafael al irreverente ángel con tono seco. Ilium sonrió en absoluto respeto. ¿Quieres volver a intentarlo? Me moveré más lento. Al final y al cabo los dos son mucho más viejos. Las últimas palabras fueron dichas en un susurro conspirador. Galen miró a Rafael. ¿Cómo has hecho para sobrevivir tanto tiempo? Nadie le puede atrapar. Mientras Ilium se reía e intentaba que Rafael aceptara una apuesta, Galen tuvo la sensación de estar absolutamente en el lugar adecuado. Aquel era su lugar, con estos guerreros unidos por más que miedo o supervivencia, pero sobre todo, con la mujer que le había marcado con la erótica promesa de su beso. Se preguntó, ¿cuándo se daría cuenta Jessamine de lo que había hecho? Hasta aquí el capítulo 8 de El baile de los ángeles. Gracias por escucharme.